Sí, hola, buenas tardes. Encantado de poder recibirles otra vez aquí en nombre de la Institución Libre de Enseñanza. Vamos a seguir con nuestro seminario y hoy tenemos el gusto de tener a don Javier Solanas. Javier Solana, como todo el mundo sabe, no hace falta presentarte, sería casi es completamente absurdo, pero bueno, todo el mundo sabe de su trayectoria política. El año pasado lo tuvimos también en el seminario que hicimos, más o menos sobre las mismas fechas, y recuerdo que su intervención fue tremendamente seguida. Al parecer eres, digamos, de las personas que han participado aquí en los seminarios, aquel a quien más se ha seguido luego después por internet y donde ha habido más visitas, ¿no? Fue un momento en el que acaba de producirse la invasión rusa de Ucrania y, por tanto, digamos, Javier, no tuviste apenas tiempo de digerirlo, como todos nosotros, ¿no? Pero nos hiciste ya nos desbrozaste mucho el camino, diste pie también a algunas reflexiones importantes. Hoy lo que nos gustaría es volver un poco sobre el mismo tema. Es un tema del que no podemos escaparnos, pero bueno, más que una ponencia, como ya sabes, lo que hemos decidido es que establecer un diálogo entre tú y yo, aunque bueno, yo seré la parte, digamos, silenciosa del diálogo, la más pasiva, tú la más activa, como se corresponde, ¿no?, con la autoritas de cada uno de nosotros, al menos sobre este tema. Bueno, me gustaría dividir la presentación en dos bloques, uno más específico sobre la guerra en sí mismo, un poco cómo ves que se están desarrollando los acontecimientos, y luego la segunda parte sería más bien una reflexión más general sobre cuáles son las consecuencias más amplias, sobre todo consecuencias geopolíticas de lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Como todo el mundo sabe, nos está destartalando el orden mundial, o por lo menos se está reorganizando de una manera que todavía no somos capaces de intuir, ¿no? Hay una enorme incertidumbre y, por tanto, lo que necesitamos son diagnósticos, o por lo menos que se nos ofrezcan algunos escenarios viables, ¿no?, de hacia dónde puede conducir la situación en la que estamos. Bien, dicho esto, empezamos por lo que sería el primer bloque, que es una consideración sobre la guerra propiamente dicha. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta relativa a, teniendo en cuenta, digamos, el año, ¿no?, que hace desde la última vez que viniste, ¿qué es lo que te ha sorprendido de lo que ha ocurrido en Ucrania a lo largo de este año, que quizá tú o en general, digamos, los observadores en ese momento no habían percibido como posible? Por ejemplo, nadie había imaginado que Ucrania tuviera esa capacidad de resistencia militar, ¿no? Pero también, no sé, nosotros mismos, ¿no?, Europa, esa capacidad también para poder afrontar las restricciones del suministro energético ruso, por lo menos del suministro de gas, ¿no? Bueno, no sé, ¿cuál es un poco tu impresión, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de lo que ha pasado? Pues muchísimas gracias. Se me oye así, que no estoy suficientemente distante para que me... ¿Está bien o no? Sí. Vale. Más cerca. Ahí está bien. Espera, me acerco yo. Sí, es casi más fácil. Qué tontería, estamos cambiando todo. Hay que agradecerle también que venga lesionado, como pueden observar. Oye, está lesionado por Javier y eso nunca le importa. Muchas gracias por la invitación, por segunda vez, y muchas gracias a ti, Fernando, porque siempre te acuerdas de mí para traerme. Vamos a ver, preguntas una cosa que es fácil y difícil. Porque el número de sorpresas a lo largo de este año han sido muchas, porque claro, hemos pasado un año. Yo cuando pienso que ha pasado un año no me lo creo, me parece que ha pasado menos tiempo que un año.
Yo estuve en la reunión de Múnich, de la conferencia de Múnich, que se celebró extraordinariamente 3 días antes de la invasión. La invasión fue el 24, nos saltamos el 23 porque era muy repetitivo ya, y nos fuimos al 22 y el 21 fue la reunión. Y fue donde por primera vez se tomaron decisiones muy concretas y específicas sobre lo que se haría en caso de que la invasión se produjera. Y bueno, desde entonces hasta ahora, sorpresas, pues muchas. Desde el punto de vista militar, tú has dicho una, que es bueno, que Ucrania se ha defendido mejor de lo que cabía esperar, quizá, ¿no?, con los datos que se tenían. Pero también, y tan sorprendente, es el fracaso de Rusia. Es decir, el fracaso de Rusia, lo que Rusia quería hacer, que era llegar a Kiev y tomar el poder de Kiev, poner un gobierno de Putin y adiós, y se acabó ya, ¿no? Como veis, llevamos un año y no ha pasado nada de eso, ni parece que vaya a pasar. El ejército de Rusia sigue siendo un ejército más o menos importante o menos serio de lo que se pensaba, ¿no? Pero bueno, eso ya todos lo sabemos. El hecho de que, a mí una de las cosas que más me impresiona es que han muerto muchos generales. Y claro, en el siglo XXI es bastante chocante que en la guerra, sobre el campo de batalla, mueran generales. Los generales no van al campo de batalla, están en despachos y están con los ordenadores y están en otros sitios, van otros. Pero que haya muerto tanto general, que son casi 10 generales, es mucho general en una guerra de este tiempo. Bueno, muchas otras cosas, pero yo me voy a concentrar en una cosa que quizá sea más sorprendente para vosotros o para el general. Yo me voy a concentrar en mi sorpresa mayor, puede ser el comportamiento de Naciones Unidas, de la ONU, de Naciones Unidas, en 2 vertientes. La primera es en las votaciones. En Naciones Unidas se han hecho 2 votaciones fundamentales sobre una resolución sobre si aprueba usted o no aprueba el comportamiento de Rusia, digamos, básicamente. Bueno, esa votación, que se ha hecho ya 2 veces, con distintas formulaciones, pero básicamente es la misma, tiene un resultado de 140 votos más o menos sí, 3 votos no, y el resto abstenciones o no presentes. Y me voy a fijar en estos 2, abstenciones y no presentes. El número de países que no quisieron votar fue muy alto. Y eso es bastante sorprendente, ¿no? Es decir, la gente que no quiere, los países muy serios algunos, que no quisieron votar, que no se presentaron a la votación, quiere decir que no querían elegir. La abstención ya de por sí es una no elección, ¿no? Pero la elección quizá más clara todavía es de que no quiero votar, de que no quiero definirme, es ni tan siquiera ir. Y eso ha pasado en la primera votación y en la segunda votación. Bueno, consecuencias que yo saco de todo esto. Bueno, que hay un grupo de países que condenan a priori el comportamiento de Rusia. Pero hay un número de países importante también, si sumas las 2, los que no votan, los abstenciones y los que no votaron, importante también que se abstienen o no votan, porque los que votan no son 3, 4. Es Nicaragua, es Etiopía, me parece, es Rusia y Bielorrusia, me parece. Vamos, 4 son siempre los mismos. Lo importante es saber los que se abstienen o los que no se atreven a ir a votar o no quieren ir a votar. Bueno, pues eso me pareció bastante sorprendente y creo que tiene interés el analizarlo un poco. Porque, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que desde el mundo occidental hay que mirarlo, tomar buena nota
analizar cuáles son los países que no se abstienen y los países que no quieren ni ir a votar y sacar algunas conclusiones. Primero, una conclusión es que si sumamos el número de personas que componen los distintos bloques, el número de personas que están opuestos, que condenan la actuación de Rusia, son menos que los que se abstienen no votan. Es decir, que el mundo está muy dividido de cierta manera, ¿no? Parecería pareciera que debía ser que la mayoría de los países son mayoría de los países, pero si lo pones como número de ciudadanos del mundo, hay más ciudadanos del mundo que no se atrevieron, se abstuvieron o votaron no frente al comportamiento, frente a la resolución, que los que votaron sí. Bueno, a mí eso no había hecho nunca ese cálculo, pero cuando miras el cálculo te sorprende, porque es verdad que tenemos un mundo muy particular si lo miras en el número de ciudadanos. Si lo miras en el mundo de países, todavía son más los países que condenan a Rusia. Pero si mira el mundo de ciudadanos, en el mundo, claro, está China, está India, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos ya a priori que son muchos, ¿no? Muchos ciudadanos, ¿no? Y la segunda cosa que me sorprendió es la bajísima presencia de Naciones Unidas en este conflicto. Es decir, que el secretario general de Naciones Unidas, que no me acuerdo cómo se llama y no quiero meterme con él, no haya aparecido por Kiev o por algún sitio de la zona, me sorprende. Que ha hecho un discurso en Naciones Unidas, lógicamente porque hemos tenido una Asamblea de Naciones Unidas en el medio de este año, ¿no? Pero que sí me sorprende que no haya habido una presencia ni un esfuerzo de ninguna manera tendente a parar esta masacre desde Naciones Unidas. Es verdad que uno de los países implicados, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, no es cualquier país, Rusia, ¿no? Pero aún así, si yo hubiera sido secretario general de Naciones Unidas, creo que hubiera ido o a Kiev o a la ciudad que pudiera de Ucrania y desde luego hubiera ido a Moscú. Y hubiera hecho una tournée por algunos otros países. Es decir, dar por lo menos la impresión de que la institución fundamental para la paz y para la guerra, que es Naciones Unidas, intenta tomar las riendas. No se lo iban a dejar tomar las riendas, pero por lo menos dar la lata y hacer el esfuerzo de estar presentes. Entonces, una sorpresa para mí ha sido eso, los votos y luego el comportamiento general de la institución de esas Naciones Unidas. Esa es quizá la más fuera de las situaciones que tienen que ver con la guerra, los fracasos de la guerra, lo mal hecho que está hecho, lo mal hecho que los rusos mal que han gestionado, lo mal planificado que tenían las cosas, cómo pensaban que en 24 horas estarían en Kiev, que Kiev sería tomada y habría ya al día tercero de la guerra, habría un gobierno títere en Kiev y se acabó. Pero bueno, pues no ha sido así. Y la primera sorpresa es esa, pero vamos, la sorpresa también de las instituciones internacionales también me ha sorprendido un poco. Luego después me ha sorprendido muy positivamente el comportamiento de la Unión Europea, por ejemplo, me ha sorprendido muy positivamente. Me lo esperaba que iba a ser así, porque ya os dije que estuve reunido con el grupo pequeño de la conferencia de Múnich los 2 días antes, y estaba la Unión Europea, estaban los americanos, éramos 20 personas, una cosa así, y yo ya vi que los alemanes estaban perfectamente, tenían claro lo que iban a hacer. Creo que me gustaría, luego hablaremos de Alemania, pero yo en principio y al inicio de la conversación quiero decir que a mí me ha sorprendido muy positivamente el papel que ha tomado el canciller alemán. Me ha producido
un impacto estupendo. No tengo amistad con él, he hablado con él 5 o 6 veces, pero no tengo amistad todavía con él, pero sí me ha gustado mucho su comportamiento. Lo digo porque ha habido dudas sobre si desde mi perspectiva se ha comportado con una enorme dignidad y muy bien. Y poco más te puedo decir. De estas reacciones no he dicho mucho, pero me parece importante, sobre todo lo de Naciones Unidas, que no es fundamental, digamos, no iba a arreglar nada, pero sí me parece importante que se abandone, incluso cuando no se puede hacer nada, se abandone la obligación que tienes las Naciones Unidas, que son los responsables de luchar por la paz en el mundo. Es decir, eso sí me ha parecido un poquito poco entusiasta frente al cariño que debíamos tener y que tenemos a las organizaciones internacionales. Pero si no nos responden en absoluto, pues claro, cada vez se les tendrá menos respeto y menos cariño, ¿no? Sí, Javier. Bueno, ¿cómo acabamos con esta guerra? Casi desde el comienzo, y tú incluso tenías la esperanza de ello, se habla de negociaciones. Yo me acuerdo que hace un año incluso llegaste a decir que te imaginabas que debían estar, ya se habían puesto en marcha probablemente algún tipo de negociación, quizá incluso con China como mediadora, ¿no? Pero hasta ahora vemos que parece que esa vía, que en un principio podía haberse seguido, se ha cegado, ¿no? Y sin embargo sigue habiendo muchas voces, no solamente en algunos grupos políticos, sino también por parte de grandes intelectuales, como el propio Habermas, que claman por una negociación, ¿no? ¿Crees que tiene algunos pisos de producirse o no? Y en ese caso, ¿cuál sería el desenlace posible, ¿no?, de una situación tan compleja como la que estamos? Pues vamos a ver. Llamemos a las cosas por su nombre. Esta es una guerra. Las guerras acaban de 2 maneras. Porque uno gana y otro pierde, o porque hay una negociación. Al final se llega a un acuerdo y en este caso es muy difícil de saber quién gana y quién pierde, por el momento. No sé si dentro de poco a lo mejor los rusos movilizan a mejores soldados y mejores generales y mejores armas y barren a Ucrania. No lo creo, porque Ucrania no se va a dejar barrer y yo creo que el mundo occidental va a tratar de ayudar a Ucrania hasta el final. Por tanto, eso no va a pasar. Luego, no hay otra salida que alguna salida con algún tipo de negociación. ¿Qué negociación se puede hacer? Pues se pueden hacer negociaciones. Bueno, primero se tiene que preparar el terreno para que las partes quieran negociar. La impresión que hoy se tiene, ya conociendo que hay una posición rusa con 12 puntos, que no dice mucho, pero por lo menos hay algo, y también algunas declaraciones del presidente Lula y de algunos otros presidentes, el de India, por ejemplo, que ha hecho también algunas declaraciones sobre negociación. Pero... Brasil, ¿no? También parece que... ¿Perdón? Lula también parece que... Lula, he dicho Lula. Ah, Lula, has dicho, perdón. He dicho Lula e India, me parece. Yo esta mañana he tenido una larga conversación con los indios. Hoy les he visto menos optimistas con la negociación por la falta de reacción positiva que ha tenido el papel, los 12 puntos chinos. Porque, fijaros, todo se hablaba, yo desde luego he hablado, que China tenía un papel que jugar. Y cuando China tiene un papel que jugar, y se le pide y pone un documento sobre la mesa, y la reacción es tan pobre por la parte que debía haberla cogido. El secretario general de la OTAN ha dicho que eso es papel mojado, Estados Unidos han dicho que es papel mojado, los europeos han dicho que menos, no han dicho casi nada para no complicar el tema con China, pero sí es verdad que entusiasmo no aparece que haya. Para decir la verdad,
El que me ha puesto más entusiasta es el presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania ha dicho: bienvenido sea la profesora China, estoy dispuesto a irme mañana a encontrarme con él. Por lo menos ha dicho que yo estoy dispuesto a ir a verle o a hablar. Los demás han negado incluso la necesidad de hablar con esos documentos. Pero lo que pasa es que yo creo que no hay voluntad negociadora todavía en ningún sitio. No hay voluntad negociadora todavía en Rusia, no saben todavía cómo va a pasar, qué va a pasar, cómo van a reaccionar ellos mismos, qué capacidad va a tener el ejército con los cambios que están teniendo en los generales, etcétera, etcétera. Y yo creo que no están maduros para ello. Y por la parte de Ucrania, pues ellos tienen que siempre estar dispuestos a negociar y poner unas condiciones que son muy obvias las que van a poner para negociar. Pero por lo menos el que dé sensación de que hay una solución posible negociadora. ¿A dónde puede llevar? Los más optimistas, pesimistas, dicen que el final de esto es un final a la coreana. Corea del Norte, Corea del Sur. No sería un regalo precioso, porque pensar que Corea del Norte tiene misiles nucleares que tira por ahí cuando no sabemos todavía lo que va a hacer Corea del Norte en el mundo, ¿no? Es verdad que Corea del Sur se ha desarrollado y es un país estupendo, ¿no? Bueno, la posibilidad de un armisticio eterno, ¿no? Es decir, hay muchas guerras en el mundo que no se han acabado. La guerra entre Siria e Israel pues no está acabada, es una guerra donde hay guerra en los altos del Golán y lo que hay es un armisticio de larga duración. ¿Podría ser eso un tipo de solución, un armisticio de larga duración, casi infinita? Pues podría ser, pero ¿qué dificultad tiene esta? Como este es un problema de fronteras, la línea del armisticio se va a presuponer que es la línea del final, porque es un problema de frontera, no es un problema de otra cosa más que de frontera, ¿no? Y por lo tanto va a ser muy difícil negociar una línea de armisticios casi como negociar la línea final, ¿no? Y claro, ¿cuánta energía ponemos en la primera? No hay una primera y una segunda de verdad. Si hace una línea de armisticio, casi estás diciendo dónde va a ir la línea final, el acuerdo posible, ¿no? Yo no me atrevo a poner líneas por ningún lado, porque hay que dejarles a los ucranianos que digan, primero que digan si quieren negociar, en qué momento quieren negociar y dónde estarían sus líneas. Pero lo que yo sí creo es que hay que prepararse para que algo habrá que dar, las dos partes tendrán que dar algo. Y bueno, pues eso supone también pues que, pues lo que podéis imaginar, qué pasa con Crimea, qué pasa con la parte este, cuánto de la parte este es de verdad rusa y no lo es, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no os puedo decir, nadie os podrá decir más de lo que estoy diciendo yo. Las conversaciones que hay por debajo de la mesa, muy por debajo de la mesa, con los servicios de inteligencia, etcétera, no están yendo mucho más lejos. Es decir, no tienen instrucciones nada más que para conversar, pero no tienen instrucciones para poner ni tan siquiera un modelo posible. Yo estaría más en la línea ahora de Lula, es decir, buscar un grupo de países que dieran un paso al frente y dijeran, queremos ser un grupo de contacto para la negociación, ¿no? Normalmente las negociaciones, la última negociación, que fracasó también, que fue la negociación de Minsk, que fue la negociación del año 14. El año 14 se quedan con Crimea y hay un grupo que se llama el Grupo de Minsk que negoció sobre Crimea y no funcionó, no hubo arreglo ninguno. Es verdad que no estaban, la Unión Europea no estaba como tal, los americanos tampoco estaban como tal en la mesa, era una mesa un poco
demasiado pequeña, ¿no?, para poder negociar, pero bueno, fracasó esa negociación y no nos han vuelto a reunir, ¿no? Ahí están Alemania, Francia, fundamentalmente Ucrania y Rusia, pero estaban solamente Alemania y Francia. No estaba la Unión Europea en su conjunto ni estaban los americanos. Por tanto, podía haber sido un principio, pero se sabía que esa no podía ser la mesa final, digamos, ¿no? Pues eso es lo que os puedo decir. Yo no veo en este momento, con toda franqueza, no veo nada más que la voluntad que hay que mantener de que haya una salida negociada, por lo menos de que haya parar la guerra. Parar la guerra yo creo que es fundamental, pero sin algún objetivo un poco más claro de lo que puede pasar el día después, la guerra no se va a parar. Y tenemos otro riesgo muy importante, es que el mundo occidental cada vez vaya aumentando su ayuda, si es que es necesaria, a Ucrania. Lo digo porque esta guerra está siendo como es, porque queríamos todos evitar que fuera una guerra de verdad. Es decir, una guerra donde estuvieran los americanos, los europeos, la OTAN contra Rusia. Eso hubiera sido el principio de una guerra mundial y todo el mundo con sensato dijo ni hablar, ese paso no lo vamos a dar. Y por lo tanto estamos jugando todos para que esto no parezca una guerra de verdad, sino que sea una guerra entre Ucrania y Rusia, cuando no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra de facto entre Ucrania y Rusia más los amigos de Ucrania. ¿Cuánto los amigos de Ucrania van a seguir? Yo creo que el compromiso es seguir. Y es compromiso que lo hemos repetido en la reunión de Múnich del domingo pasado, del fin de semana pasado, se volvió a repetir por todo el mundo. Yo creo que ahí no hay duda de que la gente va a aguantar. Los países van a aguantar en tanto en cuanto aguanten sus opiniones públicas. Porque, claro, hay países donde no hay opinión pública. Rusia, y va a aguantar lo que quiera aguantar Putin, pero hay países donde puede haber flaquezas, digamos, en cuanto al debate sobre cuánto va a durar el dinero que se está poniendo, el gasto que se está haciendo, etc. En los Estados Unidos hay algunos republicanos que dicen que eso es muy caro y que a lo mejor no podemos llegar tan lejos, o que en Europa por ahora no ha habido ninguna, salvo el caso de Hungría, que ha dicho que no le gusta nada desde el principio, etcétera, etcétera, pero los demás países están bastante abiertos a seguir apoyando. Pero hay un momento en que tenemos muchas cosas donde gastar. Tenemos una inflación que sigue subiendo, tenemos afortunadamente un precio de la energía que se ha parado, pero que no sabemos cuán pronto puede volver a subir. La economía está creciendo un poquito más de lo que estaba creciendo hace poco. El que China ya tenga un gobierno que ha vuelto a funcionar, han dado los datos de crecimiento, están hablando de gastos, el valor de crecimiento del 5% del Producto Interior Bruto y del 7% en el gasto de defensa. 5 en el crecimiento económico, 7 en el gasto de defensa. Bueno, eso está haciendo crecer un poco la economía y, por lo tanto, pues algunos precios bajan, pero otros no. Y luego tenemos el tremendo problema del sur global, que es lo que llamamos el sur global, que no sé si a ellos les gusta, pero vamos, estamos acuñando esa terminología del sur global, que donde lo que se está sufriendo más es por razones de la alimentación, el gasto de la alimentación, el que no llega, el hambre que se está empezando a pasar, porque Ucrania era un gran productor de comida, digamos, mundial, global, era un país de alimentación global, y los fertilizantes que están subiendo, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la agricultura, pues está subiendo los precios mucho y se está creando unas bolsas de hambre en los países del sur muy grandes. Es decir, que esta guerra que está dándose entre Rusia y Ucrania
que tenga consecuencias en África, pues es verdaderamente una sensación de la globalización, pero una sensación también de la irresponsabilidad general, ¿no? De cómo no se puede permitir que seamos tan insensatos, ¿no? Sí, Javier, esto último que acabas de comentar me permite entrar ya en lo que antes he llamado el segundo bloque, ¿no? de nuestro diálogo, por decirlo de alguna manera, que es un poco las consecuencias geopolíticas, ¿no? Has mencionado el término sur global. Luego entraremos más específicamente en Europa, ¿no? Biden ha subrayado y subraya continuamente que realmente esta guerra lo que saca a la luz es un conflicto entre democracias y autocracias. Sin embargo, parece que el mundo es mucho más complejo de cómo podemos describirlo a partir de esa distinción, ¿no? Estamos ante una reorganización del escenario internacional, estamos entrando en un nuevo paradigma. En ese caso, ¿quiénes serían los agentes más activos? Desde luego hay como trasfondo hay una lucha por la hegemonía entre China y Estados Unidos, que está también muy presente en este conflicto, pero también hay un nuevo protagonismo de países como la India, que antes has mencionado, ¿no? Al que no le gusta nada que le empujen hacia Occidente y que es la democracia más grande del mundo. No podemos, con todos sus defectos, pero en definitiva formalmente cuenta como si fuera una democracia. Los países latinoamericanos están quizá por la propia situación, ¿no? Su propia situación geográfica, están menos pendientes de lo que ocurre, pero en África está tremendamente activa Rusia y China, evidentemente, ¿no? Aparte ya de la presencia china en Asia, ¿no? Entonces la pregunta es ¿hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde? Porque imagino que esta guerra lo que ha hecho ha sido acentuar muchos movimientos que previamente ya se habían puesto en marcha, ¿no? ¿Cuál sería antes de entrar en Europa e incluso en España, que yo creo que eso lo podemos dejar para el final, sigamos un poco aquí en el ámbito global, ¿hacia dónde crees que se mueve todo esto? Yo creo que es un poco pronto para decir hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, claramente vamos a un mundo donde el mundo occidental va a tener que bajar sus humos de alguna manera y aceptar que hay otros países que tienen unas maneras de vivir distintas o ideas distintas, etcétera, y que con los que tenemos que convivir. Es decir, hay que tener la mente muy abierta para saber que hay que convivir. No quiere decir que hay que someterse a nadie, pero por lo menos hay que tener la capacidad de convivir. Y esto es lo que a veces pensamos que desde nuestra propia posición somos un poco menos generosos con la idea de convivir. Situaros por un momento en la guerra de Irak. No la quiero sacar como ejemplo porque no quiero, pero tenemos que pensar lo que ha sido acciones del mundo occidental. Una guerra innecesaria, absurda, que se demostró falsa, que no tal, que rompió las sociedades, rompió Naciones Unidas, rompió todo. Y no sirvió para nada, pero bueno, sirvió para lo peor que podía servir, que los grupos terroristas que no existían nacieron ahí en números muy importantes. Después de esa guerra de Irak vino toda la guerra de Siria, muchísimas cosas como consecuencia de esa guerra, ¿no? Es decir, que tenemos que tener la capacidad y creo que una parte de esa capacidad nos corresponde a nosotros de tratar de hacer un mundo un poquito más habitable por la conversación, digamos. No puede no haber conversación. Conversación en el mundo tiene que existir, tiene que seguir estando. La vida colectiva es tratar de hablar, tratar de entenderse.
Y no se entiende uno solamente por las armas, se tiene que entender por otras cosas, que es el comercio. Por ejemplo, yo le doy una importancia capital a la Organización Mundial de Comercio, que por cierto está en una situación de capa muy caída, ¿no? No se han roto algunas de las normas comerciales, que los rompemos nosotros también, porque también Estados Unidos está poniendo a China en una situación con los vetos a cualquier exportación o importación de temas de tecnologías sofisticadas, pues es una manera de no querer hablar, y eso va a tener también sus consecuencias. Pero vamos, no sé qué más os puedo decir sobre este tema, pero repetir lo mismo, porque realmente llevamos mucho tiempo diciendo lo mismo algunos, ¿no? Y a mí no se me ocurren otras ideas con más carga de futuro, con más carga de posibilidad, que el hacer todos los esfuerzos posibles por empezar una conversación, y una conversación que tiene que ir hasta el final. Es decir, hay que plantearse todos los temas hasta el final, porque si no van a quedar otras cosas. Nos queda Taiwán. Es decir, si hoy cerramos los ojos y decimos ya se ha acabado esto, pues Taiwán volverá a surgir. Tenemos una serie de complicaciones muy grandes que están sin cerrar, que todos son muy difíciles, y que hay que hacer lo posible por darse cuenta de que hay que empezar a hablar de muchas cosas. Por lo tanto, una conversación seria sería muy importante. A mí me dio mucha rabia que el presidente Biden se ha visto con Xi Jinping al final del G20, del último G20 de presidentes quedaron en que se iban a ver los ministros de Asuntos Exteriores, estaban ya dispuestos a verse, salieron los globos estos que no se sabían. Los ovnis. Los globos, y los globos han impedido han sido una disculpa para no verse. Con lo cual hemos perdido la oportunidad de aquella reunión del G20, que los dos presidentes se vieron, hablaron, y alguna cosa llegaron porque dijeron vamos a seguir esta conversación con nuestros ministros, pero los ministros no se han reunido ni parece que se vayan a hacer. Y luego ya, si nos ponemos a mirar un poco más largo, porque claro, mirar al hoy tiene mucho sentido, pero es que si nos ponemos dentro de un año, hoy, estamos en el mes de marzo, el 17 de marzo del año que viene, hay elecciones presidenciales en Rusia. Y en el mes de noviembre habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es decir, que tenemos dentro de un año, a partir de hoy, dos acontecimientos extraordinariamente importantes para todo lo que estamos hablando. ¿Será posible encontrar una solución antes del enfrentamiento, digamos, electoral de Rusia y de Estados Unidos, o no lo será? Pues no lo sé. Si preferirán llegar a un acuerdo antes para tener las campañas electorales más limpias, o al contrario, emponzoñar hasta después. No lo sé, y no lo sabe nadie. Pero no cabe duda de que es un tema muy difícil, porque Estados Unidos, el presidente Biden, no se sabe todavía si va a ser candidato o no va a ser candidato. Él dice que sí, pues no puede decir otra cosa, pero no sé si en el deep down, en el fondo, si tiene capacidad y si los ciudadanos le van a... Es decir, la última encuesta de hace unos días, no sobre Biden, sobre la edad. Ya ha salido una primera encuesta sobre un presidente de 80 y no sé cuántos años. Pues el 70% dice, pues preferiría que no, sin decir quién. Bueno, el otro sigue siendo el republicano, el mismo pues tendrá
no sé si cuántos tendrá, debe tener 70 Sí, y tantos, pues estará casi, sí. casi por los 80, ¿no? Para entonces, ¿no? Bueno, no sabemos eso, por lo tanto, tenemos unos puntos de desconocimiento muy profundos, hay muy poca luz. Y si os dais cuenta también entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos, hay un desgarrón de la sociedad americana que, bueno, no sé si... No sé si lo percibís, pero hay un desgarro en la sociedad americana tremendo, donde solo hay un punto de contacto, y ese punto de contacto es el desprecio o el odio a China. Es en el único punto en lo que están de acuerdo. Y claro, con ese acuerdo, imaginaos que pase lo que pase en las elecciones americanas de dentro de un año, los chinos ya saben que no va a cambiar su manera de ser percibidos. Por lo tanto, ¿para qué van a esperar a comportarse de otra manera si saben que lo que viene después va a ser lo mismo lo que viene ahora? Lo que viene ahora es malo desde la perspectiva de las sanciones que tienen económicas prácticamente en todos los sectores sofisticados de la producción o de la vida colectiva, ¿no? Es decir, estamos en una situación muy complicada. ¿Soy pesimista? No, pero soy optimista, no antropofanático, ¿no? Pero porque yo creo en que los problemas tienen solución, y soy científico y por lo tanto creo que hay datos objetivos que se pueden poner sobre la mesa, etcétera. Pero no siempre ha sido así, ¿no? Ahora parece que no estamos en esa... Es decir, la reflexión un poco más objetiva y más... pues ha desaparecido, ¿no? De la mesa, por lo menos. Muy bien. Entramos en Europa. Sí, encanta. Porque, bueno, a mí lo que me preocupa es la relación OTAN-Europa, ¿no? O si se quiere, Estados Unidos-Europa. Y en la época de Trump, pues ahí se produjo un importante divorcio, un destrozo, pero también como consecuencia del Brexit, es decir, la anglosfera, como se le llama ahora, realmente como que se buscó su propio hueco dentro de eso que podríamos llamar el mundo occidental, ¿no? Y sin embargo, con motivo de la guerra de Ucrania, ha habido una nueva presencia del mundo anglosajón dentro de Europa y que, por tanto, que comparte unos mismos ideales, que comparte también una misma lucha, que es, por supuesto, apoyando a Ucrania, pero que puede, esta sería la pregunta, ¿no? Puede desestabilizar el statu quo de la Unión Europea en el sentido, bueno, en el último número, parece que es de ayer o antes de ayer, del Economist se habla de un giro hacia el este, ¿no? Del punto de gravedad de Europa. La mayor sintonía entre los bálticos y los digamos, los vecinos de Rusia con los propios Estados Unidos, ¿no? Y mucho menos con Alemania y Francia. ¿Significa esto que el sur de Europa va a tener una posición más periférica dentro de la reconstrucción de la nueva Europa? ¿Es coyuntural o no es coyuntural? Perdona, ya sé que son demasiadas preguntas y que además no tienen obviamente una respuesta. Pero claro, sí puede tener consecuencias, ¿no? Porque, claro, el protagonismo de Polonia, por ejemplo, ¿no? Que es un país, en términos demográficos, prácticamente igual a España, puede significar que Polonia acabe haciendo un sorpaso como en su peso político dentro de la Unión Europea, o sea, que Polonia se convierta en la cuarta potencia europea. Insisto, es puramente coyuntural. O sea, que aquí mi preocupación es que la lógica de la guerra nos haga olvidar gran parte de aquellos principios que nos ha costado tanto llevar a la práctica, como puede ser las sanciones a Hungría y Polonia por sus veleidades iliberales, ¿no? Y que ahora, sin embargo, pues bueno, desde el momento en que están, bueno, no es el caso de Hungría, pero evidentemente de Polonia sí lo es, ahora que están en el centro, digamos, de toda esta discusión, pues puede cambiar los equilibrios también dentro de Europa. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no soy nada pesimista con respecto a Europa. Lo digo de verdad y yo ya no tengo ninguna responsabilidad en ningún sitio, pero todavía tengo amigos con los que hablo y que me invitan a
a visitarles, ¿no? Yo veo en la situación europea una posición como era difícil de esperar. Imaginaos que hace unos cuantos meses nos dicen que va a haber una guerra y que esa guerra vamos a tener que aportar y bueno, no hay parlamento todavía con la crisis económica que había, que vaya a poner un voto de presupuestos de recorte para que vamos a ayudar a Ucrania. Es decir, en frío, la respuesta es no. Bueno, de verdad, en caliente, de verdad, la respuesta ha sido sí. Y un sí con S mayúscula. Es decir, yo he visto al canciller alemán con sus dedos romper el Nord Stream 2, el contrato del Nord Stream 2, romperlo. Es decir, decisiones que no son de decir, a lo mejor lo rompo aquí delante de todos vosotros, ¿no? Es decir, ha habido, yo creo que en los países, en todos los países, un enorme grado de sensatez y un enorme grado de unidad. Yo creo que es una unidad que no viene solo de la guerra. La guerra ayuda mucho a que Europa esté más integrada de lo que ha estado nunca. Y tiene mucho que ver también la pandemia. Es decir, el COVID puso a los europeos también en una situación de mayor afinidad. Recordar lo que fueron los Next Generation Packages, los paquetes de esta nueva generación de dinero que se estaba pagando con el presupuesto europeo. Es decir, por primera vez en la historia, Europa salió a pedir dinero a los mercados, como todos los países, pero no salió cada país europeo con el euro de su país, el valor del euro de su país, salió con dinero de las instituciones. Por lo tanto, era una unidad la que salió. Eso era una cosa muy, muy difícil de imaginar. En circunstancias normales, ese salir a pedir dinero al sistema financiero global, globalmente Europa, era imposible. Hoy no son las vacunas. Las vacunas también. Las vacunas, por eso que desde todo ese momento ha habido un cambio muy importante en la filosofía entre el norte y el sur europeo. El norte y el sur europeo eran los que estaban en desacuerdo sobre eso. Ha habido un acuerdo bastante eficaz y bastante serio, está durando, entre el norte y el sur europeo, para salir colectivamente a los mercados. Y eso, el que no esté el Reino Unido, nos ayuda mucho, porque el Reino Unido no hubiera aceptado esto bajo ninguna dificultad. La cuestión es si es que vamos a tener un Reino Unido, soi-disant, dentro de Europa, sin que sea el Reino Unido de verdad. Y ese papel lo podría jugar, tú has dicho Polonia, lo podría jugar Polonia, pero Polonia no tiene la capacidad económica, ni la historia, ni la respuesta militar, ni la capacidad militar para hacerlo. Polonia no creo yo que vaya a jugar ese papel. Lo puede intentar, pero no lo puede conseguir. Yo creo que hay un riesgo de que es verdad que hay muchos países que están más preocupados mirando al este, independientemente de que haya guerra o no. Aunque ya no hubiera guerra, seguirían mirando al este. No os olvidéis que Finlandia entra en la OTAN, cosa impensable. El país más neutral, Suecia, el país más súper neutral, que tiene ejército pero no quería estar en la OTAN, y que hayan decidido fríamente con votos en el Parlamento muy mayoritarios, el entrar en la OTAN, es que realmente creen que por la parte del este, por los Bálticos, por esa zona, hay un riesgo mayor de guerra. El sur tiene un problema mayor de migración, pero el norte tiene un problema mayor de guerra. Y en este momento la palabra guerra domina sobre la palabra migración. Por lo tanto, que puedan tener un peso mayor
esos países puede ser. Lo que yo veo, honestamente os digo la verdad, el comportamiento general de todos los países europeos es modélico. Lo digo sin que se me caigan los anillos, ¿no? Me parece que está siendo estupendo, que la Comisión está jugando un papel muy serio. La presidenta de la Comisión lo está haciendo bien. Yo creo que por ahí hemos ganado en prestigio internacional de Europa, hemos ganado, por mucho que nos digan que no somos que somos esclavos de los americanos y todas estas cosas, estamos haciendo lo que queremos hacer y lo estamos haciendo bastante bien. Yo así lo veo. Mirad que yo he sido crítico en muchas cosas, pero con esto desde luego creo que se está haciendo bastante bien, lo mejor que se puede. Si seguimos así, pues vamos a seguir por lo menos muy unidos y teniendo unas relaciones con Estados Unidos que van a ser difíciles. Estamos en este momento con un Biden que quiere y necesita a los europeos, nosotros necesitamos a ellos a nosotros, estamos en una situación de dependencia, de necesidad mutua. Si los europeos no estuvieran hoy defendiendo a Ucrania como están, el Senado americano, Dios sabe qué hubiera hecho o el Congreso con estos recursos que están manejándose, ¿no? Yo creo que el que estemos juntos en este momento es bueno para todos. Pero es verdad que estamos en una situación incierta, porque va a haber elecciones dentro de un año y campaña electoral dentro de unos meses, y ya entramos en campaña electoral americana y se acaba ya, la racionalidad ya se acaba, ¿no? Y no está el tiempo para que se acabe la racionalidad en las declaraciones de los Estados Unidos, ¿no? Por eso hay que pedir que lo hagan, que sean suficientemente sensatos para no meterse en un lío y meternos a todos en un lío. Javier, si nos está acabando el tiempo, sí que voy acaba a... el tiempo, se acabó No, de empezar. bueno, sí, ¿verdad? Ha pasado rapidísimo. Voy a hacerte una última pregunta desde la mesa y luego vamos a pasar a las preguntas del público. Y es, bueno, España, obviamente, ¿no? ¿Cómo ves cómo ha venido operando hasta ahora y cuál crees tú que debería ser nuestro papel en todo esto? Bueno, yo creo que España está jugando un papel en el mundo internacional, un papel que ha subido muchos enteros. El mero hecho de que el presidente del gobierno hable inglés cambia mucho el peso de España en las relaciones internacionales. Objetivamente no sé, pero vamos, que realmente facilita el poder ver al presidente del gobierno paseando por el jardín con presidente A, B o C y hablando sin intérpretes. Eso es muy bueno, porque eso da una confianza, eso lo tenemos, afortunadamente. Y eso te ha dado un poco de peso mayor, porque hemos llevado posiciones a la Unión Europea de España que han sido suscritas primero por un país, después por dos, después por tres, después por cuatro, después por cinco, y después han conseguido ser mayoritarias y aprobarse, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva yo creo que están saliendo las cosas desde el punto de vista europeo bien, y estamos jugando un papel positivo y estamos en el lugar donde nos corresponde, y yo creo que estamos ocupando un papel con la salida de Inglaterra un poquito más alto. Es decir, Inglaterra la puede sustituir Polonia, has dicho, pero la puede sustituir España también, una mezcla de España e Italia, ¿no? Por tanto, yo ahí no soy pesimista con la relación España tiene unos problemas muy serios, tiene uno que es el que nos complica más la vida, que es el sur, las relaciones con Marruecos, las relaciones con Argelia, todo eso. Marruecos no se presentó, ¿no?, a la votación. Marruecos, yo no lo quería decir, pero ya que lo has dicho, sí, Marruecos no ha votado en ninguna de las dos votaciones. Y otros países que todavía más simbólicos que Marruecos tampoco, medio Latinoamérica, por ejemplo. Es decir, que todo lo que tiene relación con... se ha abstenido, ¿no? Se ha abstenido, no, ni tan siquiera se ha presentado
a la llamada, digamos, ¿no? Pero yo en eso estoy... El problema del sur sí lo tenemos. Y tenemos un problema del sur de migración que es difícil, que somos un país del sur, y tenemos ese problema como que lo tendríamos en cualquier caso, aunque no estuviéramos en la Unión Europea, lo tendríamos. Pero sí sabemos que una complicación muy grande para nosotros ha sido el presidente Trump. Es decir, las decisiones que tomó el presidente Trump para que los países árabes reconocieran a Israel, sabéis cómo fue, ¿no? Paseó por los países árabes, incluido Marruecos, y dijo, ¿tú qué quieres para reconocer a Israel? Y cada uno hizo la lista, y unos dijeron pues que nos vendan más armas, otros que nos regalen las armas, otros que nos den. Y llegó a Marruecos y dijo que usted reconozca el Sáhara. Gratis. Y claro, Trump dijo, bueno, Marruecos es maravilloso, no nos pide nada, y reconocemos sin darse cuenta del lío que eso suponía desde el punto de vista de Naciones Unidas y muy en particular para nosotros. Porque para España que Estados Unidos reconociera que el problema del Sáhara estaba resuelto para los Estados Unidos y tocaban ya la opción, era una cosa que no se pensaba, ¿no? Y bueno, y se hizo. Cuando llegó Biden se trató de darle marcha atrás, y dar marcha atrás a un paso adelante es muy difícil. Pero tuvimos un momento muy difícil, donde, no sé si sabéis, pero todos los años se hacen unos ejercicios militares de España, Marruecos y Estados Unidos. Y el año después de Trump, los marroquíes pidieron que las operaciones, el ejercicio militar incluyera el Sáhara Occidental. Y claro, para nosotros es absolutamente imposible. Es decir, los soldados que abandonaron el Sáhara Occidental no pueden volver ni a hacer ejercicios militares ni a nada. Total, para nosotros era absolutamente imposible. Bueno, se consiguió que lo sacaran para poder no romper esa tradición que había ya hace ya 6 años, 7 años que lo hacemos. Bueno, ese problema sí lo tenemos, pero creo que tenemos una situación en relaciones con Europa muy buenas. Hay una relación bilateral con Alemania muy buena, hay una relación con Francia mejor, nunca es perfecta la relación con Francia porque tenemos muchas cosas en común y muchas diferencias, o algunas diferencias, con Marruecos, por ejemplo, tenemos, pero en este momento tenemos mejores que lo que es la media, mejores que lo que ha sido la media histórica con Francia, salvo el periodo de Mitterrand, que fue un periodo también muy bueno para España con Francia. ¿Y el socio del gobierno de coalición, que es el interno, dices? Sí, el interno. Bueno, el problema interno sí existe, claro, porque pero son problemas muy puntuales. Los que Podemos o los grupos aliados con Podemos no quieren tratar. Pero es que eso es ponerse antes del referéndum de la OTAN. Antes del referéndum de la OTAN yo decía OTAN no. Y en cuanto vi las verdades de lo que es el mundo, y acabaste dirigiéndola. Llegué a ser secretario general de la OTAN. Vamos, fijaros qué cosas pasan en la vida. Bueno, pues cuando no has tocado nada, pues no sabes nada. Y bueno, pues eso son cosas que solo se pasa con la edad, vamos, o con la lectura, o con viajar, no sé. Pero así a pelo seco no se pasa. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos al coloquio. Lo que sí agradecería, por favor, son preguntas breves en la medida de lo posible, o sea, que no haya contraponencias, ya saben a lo que me refiero. Y vamos a ir saltando en algunas de las preguntas que entran a través de Internet y las de aquí de quienes están presentes.
Aquí. Hola, buenas tardes y enhorabuena por la conferencia, ministro. Ha sido tan espléndida como la del año pasado. Una pregunta muy breve es ¿por qué la Unión Europea ha recibido con esa frialdad a la que has aludido la propuesta china, los puntos, esos 12 puntos? ¿Por qué? Comprendo la frialdad de los Estados Unidos, pero ¿por qué la frialdad de la Unión Europea? Vamos a ver, yo creo que no ha habido, si la Unión Europea no se ha definido no ha hecho grandes declaraciones sobre la posición china, que yo recuerde, vamos, a lo mejor se me ha perdido a mí alguna, pero la posición china tiene un problema que hablando hoy, yo que estaba hablando con los indios dicen que hay que reconocer, que hay que decir en algún momento que Rusia ha saltado las fronteras, que eso hay que reconocerlo, que aquí hay un mal de principio, que es que un país ha agredido a otro saltando en sus fronteras, etcétera, etcétera. La propuesta china no empieza así. Eso no lo dice nunca. No reconoce en ningún momento que tiene una culpa, una responsabilidad. Rusia no lo dice. Pero bueno, si lo que queremos es yo estoy contigo, pues si queremos negociar, no podemos pedir todo el primer día, vamos. Es decir, a China le va a costar mucho decirle a los ojos a Putin que en público, en privado seguramente se lo ha dicho, pero en público que te has equivocado haciendo esto, y que has roto unos acuerdos del Consejo de Seguridad, que te has puesto medio mundo en contra o lo que sea, o muchos países en contra por haber hecho eso. Pero yo creo que el problema que tiene para muchos la propuesta china es que en ningún momento se reconoce que hay a priori de una ruptura de la ley internacional, digamos. A ver, ¿más preguntas? Sí, allá atrás. ¿O había alguien por aquí antes? Vale. Pues. Cristina y luego Miguel Ángel. Sí, Cristina. Sí. Espera, Miguel Ángel, un segundo, que estaba antes la Muchas gracias, señorita. Por la charla. Una sola pregunta. No hemos hablado del problema o peligro nuclear, nada más. Peligro nuclear. Sí, es... ¿Preguntas? El gran ausente ha sido quizá por wishful thinking. No, de verdad, no, yo creo que no lo hay. No lo hay porque hay las frases del presidente Putin que esas frases se las ha comido con patatas fritas después de una visita a Pekín y después de una visita de Pekín a Rusia. Pekín no quiere ni oír hablar de nada que tenga que ver con lo nuclear. No quiere hablar de nada. Y le pone de los nervios que los rusos sean tan simples como para sacar el tema nuclear en los momentos en que estamos. Es decir, por ahí yo creo que no hay... Creo honestamente que no hay riesgo, a menos que se rompan otros acuerdos, ¿no? Pero tal y como están las cosas, el mensaje de China a Rusia, señor Putin, no vuelva usted a decir eso. Bueno, y ha bajado mucho, ¿eh? Sí, Miguel Ángel. Sí, me parece que he oído la expresión capacidad de convivir. Capacidad de convivir ha sido... De convivir, capacidad de convivir. Bueno, sí, yo creo que he dicho conversar, ¿no? Conversar, primero, ¿no? sí. Bueno, pero de convivir va incluido. Conversar para convivir, claro. Bueno, pues conversar para convivir. Pero, en fin, eso me parece que aludía a que hay como diferentes concepciones con las que habrá que conversar. Eso quiere decir que quedan abolidas, digamos,
los derechos del hombre y el ciudadano, las grandes declaraciones de derechos, las que hizo Naciones Unidas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Centroáfrica, o sea, las costumbres, en Centroáfrica es costumbre, pues, que el canibalismo es una cuestión que es muy acendrada y tampoco vamos a luchar contra eso. Y en otros sitios está muy establecido, pues, otras barbaries, pero que vamos a dejar de considerar las barbaries y vamos a considerarlas una manera diferente de aproximarse a las realidades. O sea, va a perder valor universal algunas cosas en aras de esa conversación, o vamos a seguir pensando pues que el canibalismo no es correcto, que la mutilación genital femenina no es correcta, aunque esté, en fin, muy establecida en muchas partes, o vamos a abdicar de esos puntos de vista porque es su primacismo blanco y heteropatriarcal y su abuela. Bueno, yo creo que no hay que dejar caer ninguno de los valores que defendemos. Todavía no hay ninguna razón para dejar caer ninguno. Y no creo que los acuerdos a los que se llegue se deje caer ningún principio fundamental de los que creemos. Es decir, sería supongamos que no se me ocurre ninguna cosa donde podamos poner en juego un derecho fundamental. Bueno, no vamos a cambiar el régimen de Rusia, por supuesto, que por supuesto no cumple con muchos de los derechos fundamentales que nosotros defendemos, ¿no? Pero China no lo vamos a cambiar, no está en nuestra actitud ante la vida de hoy mundial, no está el regime change en China, ni en Rusia, ni en Congo, vamos, no está, nada de eso está en nuestro programa, lógicamente. No creo que haya que cambiar nada de lo que actualmente estamos dispuestos a hacer colectivamente en relación con los derechos fundamentales. Ponme un ejemplo, no sé si me estoy yo equivocado o qué es lo que me quiere decir, pero que no vamos a ir a cambiar régimen de China para que no dejen de ser comunistas, no. Nadie se le ocurre hacer eso, ¿no? Nadie tiene en su cabeza hacer eso, porque es imposible hacerlo, vamos. O hacerlo en Rusia, que cambie el régimen de Rusia, te lo cambiarán los rusos, pero no lo vamos a cambiar por la fuerza los de fuera, ¿no? Eso no lo vamos a hacer. Eso tiene que quedar claro, nosotros no estamos locos, vamos. Sí. Dani, pasamos ahí un momento al otro lado. Muy bien, ¿se me escucha? Sí, vale. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su conferencia, señor Solana. Paso a realizarle, no sé si le hago una pregunta, le hago dos. No, haz dos o tres y ya. Perfecto. Sí. Bien, bueno, pues en primer lugar tenemos una pregunta por parte de Carmen Enciso, una pregunta muy concreta, además, que le pregunta lo siguiente. ¿Qué 3 recomendaciones le daría usted a la Unión Europea y en concreto a la Comisión y al Servicio de Representación de Exteriores con el objetivo de mejorar el diálogo y las relaciones con China en los próximos 20 años? La segunda de las preguntas... Es que no he entendido la primera, que es corta, ¿no? ¿Qué recomendarías a la Unión Europea en sus negociaciones con China cara a los próximos 20 años? Eso es. Pues yo Bueno, eso es fácil pregunta. Yo trataría de no tener una conversación con China sobre los 20 próximos años y no hablar sobre el presente y sobre los 20 años futuros hacer imaginación tomando café o té. Sí. Bien, bueno,
Otra pregunta. Esta tiene que ver, bueno, se hace una observación por parte de uno de los asistentes online acerca de que recientemente se han publicado durante las últimas semanas una serie de declaraciones por parte de Eugeni Prigozhin, bueno, y gloso aquí el tristemente famoso líder del grupo Wagner, del grupo paramilitar Wagner. Y en estas declaraciones está acusando de forma muy severa al mando militar ruso y al Ministerio de Defensa de dejar completamente de lado al grupo Wagner en la ofensiva en Bakhmut. Y en este sentido, estas declaraciones, bueno, pues según nos hace notar este miembro de la audiencia online, bueno, pues están poniendo en entredicho de alguna forma la capacidad quizás rusa para hacer frente a las exigencias del conflicto dentro de la prolongación enorme que está teniendo. Esta persona se pregunta entonces si bueno, este tipo de declaraciones, las declaraciones como las de este hombre, pueden estar señalando que Rusia tiene una creciente incapacidad para hacer frente a las exigencias del conflicto. ¿Contesto? Sí. Yo no doy ninguna... no escucho las declaraciones de una persona que tiene un grupo paramilitar que lo saque de las cárceles y que van a morir la mayor parte de ellos. Me parece de un nivel... El grupo Wagner me parece repugnante y no creo que debamos escuchar. Muy bien. Volvemos, luego vuelvo allí contigo, Dani. Volvemos aquí. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Me gustaría que nos dijese algo sobre el Sahel. Ahora Europa está virando más hacia el este, pero tenemos un gran problema en el flanco del Sahel. Nos hemos retirado del Senegal, Francia también se está retirando. Y básicamente nos estamos quedando a expuertas de un vecino caprichoso que es Marruecos, que quizá ahora está diciendo Sáhara, pero quizá dentro de un tiempo pueda decir Ceuta y Melilla, quién sabe. Por tanto, Europa qué tiene que hacer, qué tendría que hacer en esta situación para proteger no solo el este europeo, pero también el sur europeo y, por tanto, su propia conformación como Europa? Bueno, el tema del Sahel es un tema muy serio, que no solamente corresponde a España, que corresponde a una parte, sino que debe ser un problema europeo. Y así se está intentando trabajar para que sea también un problema europeo, no solamente de los países del sur, sino de los países de todos los países, porque es verdad que es una de las zonas potencialmente más calientes que puede haber en los próximos años. El trabajo sobre el Sahel se mantiene, no se está físicamente con tropas en el Sahel, había tropas francesas que, como sabéis, han ido yendo y no se quiere entrar con tropas en este momento, se está manteniendo más bien la información, la inteligencia para saber qué es lo que pasa cada día, ¿no? Pero no hay ninguna decisión tomada de cómo actuar. Pero es uno de los temas que está en la número 2 de la carpeta de don José Borrell en su mesa. Muy bien. ¿Más por aquí? Sí, aquí. Sí, buenas tardes. Ha sido un placer escucharlo, señor Solana. Me gustaría saber, o me gustaría más bien que valorara un poco el papel de Alemania en estos momentos, porque hace un año Scholz pronunció un discurso muy prometedor, anunciando un cambio de época, pero parece que el protagonismo militar está siendo bastante lento, que todavía no ha desembolsado ni un euro de los 100.000 millones que
prometió y bueno, y internamente pues el propio gobierno está teniendo muchos problemas con una dimisión de la ministra de Defensa, con la opinión pública también muy dividida y bueno, con grandes intelectuales como Habermas hablando de negociaciones y acusado en su propio país también de estar comprado por Rusia, ¿no? Y por otro lado, la debilidad del eje franco-alemán, que quizás tiene que ver con esto, ¿no? Con la presión de Macron hacia Alemania para que se implique más y con una mayor presencia también o el incremento de la importancia de Polonia en Europa, que se correlaciona de alguna forma con la debilidad de Alemania, ¿no? Y el papel que está jugando Alemania en la guerra. Entonces, me gustaría saber cómo ve a Alemania en estos momentos y si está haciendo lo suficiente. Yo creo que es de las primeras cosas que he dicho al empezar la conferencia, ¿no? O la charla. Yo estoy muy, muy satisfecho con lo que está haciendo Alemania. Me parece que Alemania ha hecho un giro, dices que no ha completado el giro, yo creo que sí lo ha completado. Lo que no ha hecho es que las cifras, lo ha explicado el presidente, el canciller, delante del presidente Biden en una rueda de prensa que la puedes ver en YouTube cuando quieras y no te la mando. Ha dicho claramente, mire usted, yo me he comprometido a gastarme X en defensa, pero no pretenderá usted que gaste X de un tirón en defensa. Eso no es ir a comprar cosas que están hechas, sino que hay que tener empresas para hacerlas y que además tenemos que tener la obligación como europeos, eso lo suscribo, de que nosotros, si en este momento tenemos que gastar mucho en defensa sin tener nosotros nuestra propia defensa, al final tienes que comprar defensa americana. Y yo creo que sería un grave error porque nos ocurre una necesidad urgente, tener que hacer las reformas que se tienen que hacer con un solo proveedor. Europa tiene que tener mucho cuidado en no tener un único proveedor en materia de defensa, porque si no nos podía pasar un día, Dios no lo quiera, de tener un solo proveedor como tenía Alemania con el gas. No debemos tener un solo proveedor. Hay que esperar un poquito a tener los planes que tiene ya Europa, pero hay que fabricarlos. Es decir, eso fue una contestación que no sé si me explico bien, sino necesitamos tener, digamos, aviones. Se pueden comprar 3 aviones ahora, pero si compramos 10 aviones ahora, ya no tendremos nunca la posibilidad de tener un avión europeo. Y yo creo que eso es una cosa que hay que meditarla mucho. Hay que meditarla mucho. Por tanto, estas son unas cosas que no querría haber dicho, pero las he dicho y las suscribo. Hay que tener mucho cuidado también en mantener una cierta autonomía europea. Es decir, yo creo que eso es una obligación de los líderes europeos el tenerla, lo cual no quiere decir que estemos negándonos a comprar de A, de B o de C de otros países otras cosas, pero hay que tener unas capacidades. Por ejemplo, yo creo que Europa tiene necesidad de tener chips, y si compramos todos los chips ahora, primero no los hay en el mercado, pero si los hubiera, los compramos todos ahora, no los haríamos. Y algún día tendremos que tener una empresa de chips. Y yo creo que ese tipo de cosas son lo que necesitamos todavía trabajar económicamente para conquistarlo. Vamos a ver, dentro de muy poco, hoy tenemos un problema con el gas. Mañana lo vamos a tener con las tierras raras. Pasado mañana lo vamos a tener con alguna penicilina o alguna medicina que no tengamos. Es decir, todo eso es un paquete de cosas que son necesarias, que no las puedes tener todas a la vez y que hay que ir trabajando para tenerlas. Pero no las vas a tener todas a la vez, ni Alemania, ni España, ni Francia, ni nadie. Y hay que estar preparados y hacer los planes
correspondientes para en tiempo X poder llegar a tener algunas cosas que son fundamentales, que hemos visto que son fundamentales, ya sean medicinas, que pueden ser europeas. Yo creo que lo que hay que hacer en este momento es que todos los países tienen que trabajar en materia de defensa, por ejemplo, pensando en Europa. Yo voy pasado mañana voy a la Academia de Artillería a hablar a los cadetes de artilleros en Segovia. Y les voy a decir, toda vuestra función a partir de ahora es planificar la defensa española europeamente. Ya no hay defensa española solo, hay defensa europea. Y por lo tanto, que os eduquen aquí a saber pensar así. Y eso me va a llevar un aplauso inmenso. Te lo contaré cuando vuelva. Ya verás, ya verás. Bueno, estamos llegando al final. Daniel, ¿tienes tú alguna pregunta? Imagino que tendrás, sí. Una más y luego cogemos una última del público. Sí, ha entrado una última pregunta por aquí en la que se plantea la idea de que quizás la Unión Europea, a fin de lograr decantar algunas de las votaciones y algunas de las resoluciones potenciales que se sacan en el marco de Naciones Unidas, debería redoblar sus esfuerzos, según se está planteando aquí, para realizar un acercamiento especialmente hacia Brasil, se señala aquí, hacia la India, como ejes a través de los cuales poder utilizarlos como una cadena de transmisión para conseguir que otros estados de su entorno apoyen estas mismas resoluciones que pueden ser favorables. Y en este sentido se le pregunta qué le parece en relación con esta idea. Vamos, con Brasil, no solamente España. Brasil va a tener en Europa una reunión dentro de muy poco y alrededor del mismo tiempo que vamos a tener una reunión también con toda la Unión Europea, con todos los países latinoamericanos. Pero nos queremos tener con todos los países latinoamericanos y será seguramente durante este semestre, pero queremos tener también una especial con Brasil y, si fuera posible, con Brasil y Argentina, porque el tema de Mercosur es un tema muy importante para ellos y muy importante para ellos y Europa. Si tuviéramos una relación a través de la Unión Europea y Mercosur, estaríamos en una situación mucho mejor, ellos y nosotros. Latinoamérica está un poco, no sé cómo llamarla, pero no está en su mejor momento. Las situaciones de los gobiernos son difíciles. Vamos a ver si Lula consigue realmente ponerse a trabajar. Yo creo que lo va a hacer, por lo menos eso es lo que quiere hacer, y vamos a ver cómo se resuelven algunos de los problemas. Con la India, mira, es que yo esta mañana estaba hablando con la India. Es decir, la India tiene un deseo grande de jugar en el terreno internacional. Es decir, no quiere ser China 2, tampoco quiere ser China 1, pero quiere ser reconocida como que no es 2 de nadie. Es un país que tiene un gobierno hoy no digo iliberal, ¿no? Pero no es el momento más liberal de la India en este momento. Pero la India es un país que va a contar, dentro de nada, va a tener más habitantes que China. Va a ser el país más poblado, va a ser la India. Tiene tiene muy buena tecnología en algunas cosas, muy buena. No tiene armamento, por ejemplo,
El armamento se lo compran fundamentalmente todavía a Rusia, es una de las relaciones que queda con Rusia, India muy atado. Ahora tienen también el gas, porque se lo va a tener con descuento, digamos, pero India es un país que va a jugar un papel, o que debe jugar un papel importante en el conjunto de las naciones, en el sistema internacional. Yo apostaría por eso y me gustaría que pasara, que jugara. No sé si me... Sí, yo creo que... Y bueno, la última me parece que había por allí, sí, allá arriba. Breve, por favor, porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, muchas gracias, señor Solana. Una pregunta en relación a una cuestión que usted ha planteado antes, cuando se le preguntó... Habla un poquito más alto, por favor, sí, que estoy... Una pregunta en relación a lo que ha planteado antes, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una negociación con Rusia para resolver la situación en Ucrania, ¿no? En el supuesto de que esa negociación llegue, cuando llegue, y se llegue a un acuerdo, ¿cómo cree usted que van a ser las relaciones después de ese acuerdo entre la Unión Europea y Rusia? Porque hay un problema fundamental que supongo que a nadie se le escapa, y es que esa situación va a depender mucho de si el actual dirigente sigue después del acuerdo o no, porque va a ser bastante complicado confiar en que se puedan mantener acuerdos con un dirigente que ha actuado como ha actuado en los últimos tiempos. Bueno, me haces una pregunta que no tengo la contestación hoy. De aquí a las elecciones próximas, que son dentro de un año, de estos días, dentro de un año, tendremos elecciones presidenciales en Rusia. Cómo se desarrollen los acontecimientos de aquí a la campaña electoral rusa, pues definirán cómo sale, con cuántos votos, cómo sale. Yo creo que no va a haber, en teoría no se prevé un candidato alternativo en Rusia, pero vamos a ver con qué entusiasmo la gente se produce con respecto a Putin. Pero la parte más importante de la pregunta me parece que es las relaciones entre Europa y Rusia. Yo creo que Europa, en general, no en este momento, pero en el futuro, tiene que intentar tener unas relaciones con lo que sea la nueva Rusia, sin ninguna duda. Yo creo que Rusia forma parte de un macizo de tierra que forma un continente, digamos, forman parte de un continente con el que tenemos que entendernos por muchísimas razones, ¿no? Es decir, que pensar, no hay que empezar a pensarlo hoy, pero sí en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, pensar cómo podrían ser las relaciones futuras con Rusia. Sea quien sea el que esté mandando en Rusia y sea quien sea los que estén mandando en Europa. Mirad, yo siempre... perdóname que voy a defender a Alemania otra vez. Yo creo que lo que hizo Willy Brandt con la Ostpolitik fue una posición muy inteligente y fue muy brillante y muy valiente, sobre todo. Que luego esa interdependencia se haya convertido en dependencia, porque lo que se ha convertido es en dependencia energética, ¿no? Pues eso se ha dejado llevar quizá con alguna falta de reflexión, ¿no? Pero a mí la Ostpolitik como principio me pareció y si hay que volver a hacer una Ostpolitik después con otra Rusia distinta, pues yo desde luego sería partidario, si es en paz, si solamente no lo haces por lo que ha pasado en la historia, casi por venganza histórica, pues me parecería mal. Yo sería partidario de si hay una Rusia con la que se pueda hablar sin ningún género de dudas, vamos. Fenomenal, Javier, muchísimas gracias y también a ustedes por su presencia.